Buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Verano Cultural. Nos vamos hoy con el último programa y lo despedimos con un invitado muy especial. Tenemos al actual director del Museo de la Historia de Nerja, a Juan Bautista Salados Caños. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Bienvenido a Verano Cultural. Muchas gracias. A Laurín de la Torre ha venido a visitarnos, ¿no? Bueno, sí, un buen pueblo, buen sitio para aquí. Y además tengo un buen amigo aquí. ¿Sí? Sí, el arqueólogo a Santa María. Hoy José Antonio Santa María, José Antonio por favor, fue claro. de las primeras personas con las que estuve excavando, Sí, cuando ¿no? empecé, sí. Bueno, sabemos que es arqueólogo, actual director del Museo de la Historia de Nerja, pero vamos a hacer un poquitino repasito de quién es Juan. Juan Bautista Salado, nacido, no sé dónde voy a decir la edad o no, en Benalgalbón, ¿verdad? En Benalgalbón, En Benalgalbón, un pueblecito de toda la vida. de la Sarquía malagueña, que pertenece al municipio de Rincón de la Victoria, y es un pueblo muy pequeño, ¿no? Pero sí, somos de allí. El tercero, el menor de los tres hermanos, El menor de mi hermano. Mis hermanos son mayores, los dos. Mi hermana Fabiola es la mayor, me llevo 10 años con ella. Y mi hermano Francis tiene 7 años más que yo. Así que yo soy el Benjamín, como dice mi madre. Francis, nuestro presidente, hay que decirlo, le mandamos un saludo aquí al presidente de Diputación, ¿no? Sí, de Diputación, sí. Bueno, Juanjo, que ha estudiado Historia, ¿verdad? Yo estudié Historia en la Universidad de Málaga y tuve la suerte de estudiar en el plan antiguo. Porque ahora mismo, si vemos los grados actuales, la verdad es que dejan mucho que desear. La diferencia se nota, ¿no? Es abismal. Entonces nosotros teníamos la suerte de tener 3 años comunes y después cuarto y quinto te especializabas. Y yo me especialicé en la Edad Media, concretamente en el mundo andalusí, en el Andaluz. Entonces, bueno, lo tenía muy claro de siempre y sobre todo enfocado a la arqueología más que a la historia, ¿no? Aunque la arqueología es una ciencia también que pertenece a la gran ciencia de la historia, pero las metodologías no tienen nada que ver, ¿no? con lo que es la historia estricta, ¿no? O más común. Arqueólogo y museólogo. Pero vamos a ver, son dos facetas distintas. Vamos a hablar de la primera faceta como director del museo, ¿no? ¿Desde cuándo asumes este cargo? Pues yo entré en 2016, en junio de 2016, para realizar la reforma de los contenidos del Museo de Nerja. El Museo de Nerja, hay que tener en cuenta que es un museo que pertenece a la Fundación Cueva de Nerja y que inicialmente estaba enfocado al estudio de la historia del municipio. Lo que pasa es que cuando se inauguró en 2011 los contenidos dejaban mucho que desear, realmente no contaba la historia de Nerja, contaba la historia así general como Nerja de tierra de acogida, un poco más filosófico que práctico, aunque sí tenía una sala potente de arqueología prehistórica, de lo que era la prehistoria, relacionado con la cueva de Nerja, pero desde un principio pensaron que los contenidos no eran adecuados y que necesitaban una reforma importante. Entonces yo entré en 2016 para hacer esa reforma, estuve hasta 2018, cuando más o menos se cumplió el plazo de lo que era la obra y servicio, que era mi contrato, y después salió la plaza definitiva de dirección, me presenté y tuve la suerte de ganarla, y entré en febrero, creo que recordás, sí, en febrero de 2019, y hasta la actualidad. Hasta la actualidad. Así que llevo prácticamente 6 años en el puesto. ¿Cuál es el balance profesional que hace de estos años? Son 6 años ya, ¿no? Que llevas como director de... Hombre, hablar del trabajo de uno mismo a lo mejor un poco no es muy objetivo, pero bueno, yo siempre digo que las matemáticas no fallan y sobre todo los comentarios de la gente, ¿no? Porque las matemáticas tampoco son muy importantes, o mejor dicho, no es lo más importante en un museo. Pero estamos muy contentos. Primero porque la reforma se hizo en 2 fases, en 2017 y en 2019, y la verdad es que ha quedado genial. Solo hay que ir allí, ¿no? Por fin contamos la historia de Nerja, desde la prehistoria hasta el siglo XX, con distintos hitos, ¿eh? Es decir, en un museo no se puede contar todo, pero sí hicimos una gran selección de los contenidos que deberían estar en el museo. Y gracias al trabajo de mucha gente, ¿no? De mi compañero Antonio Montesino, que es el técnico del museo, y a un consejo asesor encabezado por Francisco Capilla, que es un doctor en historia local de Nerja, que es una eminencia, y por tanto, entre todos, pues decidimos una serie de contenidos y la verdad es que hemos quedado muy satisfechos.
Pero sobre todo, lo más importante del Museo de Nerja es que se ha convertido en un núcleo fundamental de la cultura local, de la Sarquía provincial. ¿Por qué? Porque no solo exponemos una serie de contenidos históricos, sino que también tenemos una serie de actividades durante todo el año. Culturales, de conferencias, de presentaciones de libros, de recitales de poesía, de música, etcétera, etcétera. Y sobre todo una sala que tenemos de exposiciones temporales, donde cada 2 meses hacemos una exposición nueva de arte. Y de hecho, el 29 de julio pues, se inaugura una de ellas, tenéis una exposición que es de Fernando Bayona, espectacular. Y bueno, la verdad es que tenemos mucha dinámica. Y ya por último, para resumir un poco lo que hacemos en el Museo de Nerja, que hacemos muchísimas cosas, también hemos convertido en el archivo histórico de la Fundación Cueva de Nerja y también en parte del archivo histórico, aunque el Ayuntamiento tiene un archivo histórico, pero también estamos recogiendo un montón de información histórico general del municipio, como documentación, fotografías, objetos importantes que la gente pues, bueno, no le daba mucha importancia y que la estamos recopilando y archivando en nuestro archivo, así que muy bien. Muy bien. Antes ha dicho, voy a hacer un poquitín, me voy a atrever y lo voy a decir, ha dicho algo de poesía antes, ¿verdad? Creo que hay algo de mí dentro de este museo, ¿no? Bueno, hay un poema. Algo mío, hay un poema, bueno, mío. Yo me había asustado porque yo tuve una faceta poética abandonada y creí que me iba a preguntar por eso, pero bueno, bien. Algo mío, no, pero un trocito de mi voz, por ejemplo. Sí, ¿verdad? bueno, cuando yo entré, yo estaba un poco obsesionado con el poema de Insight. Sí. El problema es que había una nebulosa de cierta leyenda de que el poema no era verdadero, que era una leyenda. Claro, yo conocía un poco Insaid, porque de hecho me dedico al estudio del Al-Ándalus y decía, bueno, pues tiene que haber algo, ¿no? Tiene que haber algo. Entonces, bueno, empecé a indagar, porque se me metió en la cabeza, digo, porque no siempre tenemos un poema dedicado a Nerja. Porque un poema de 1000... Bueno, es largo, además lo interesante de Insaid es que tiene una parte en prosa, que es donde describe a Narija y a Nerja, y después el poema. ¿Qué hemos conseguido? Primero, demostrar que efectivamente existía el poema, y el poema existía gracias a Al-Makari. Al-Makari es un compilador argelino del siglo XVI que va recopilando un montón de fuentes históricas andalusíes que algunas se perdieron. De hecho, la obra original de Insaid no se conoce gracias a Al-Makari. Y Al-Makari lo conocemos gracias a un arabista holandés del siglo XIX que se llama Dozi, que transcribió en árabe directamente Al-Makari. Y esa parte de Insaid. Y gracias a la traductora, una profesora arabista magnífica que es María Antonia Martínez Núñez, pues nos tradujo por fin el poema. Supimos cómo realmente se llamaba Nerja en árabe, que no es Narixa, como decía todo el mundo, sino Narija. Y estamos muy contentos, porque sabemos muchos datos de Nerja, sabemos que era un sitio, una alquería grande, con la gente muy alegre, donde tocaban música, donde bebían posiblemente vino, al lado del río. Del placer. Y sobre todo se dedicaban a la seda y a la producción del tiraz. El tiraz es una prenda de seda bordada en hilos de oro y plata que solo se la podían vender a las grandes cortes europeas o africanas o del Extremo Oriente o incluso del Próximo Oriente, y que estaba controlado por el gobierno, ¿no? Por el sultán en este caso. Y sabemos que allí se producía el tiraz. Y ahí sigue el poema. Y sigue mi voz que lo tienes que recitar nuevamente ya con la traducción definitiva. Es cierto, porque por motivos que ya tú sabes, mandé solo el audio, pero sí iremos ahí, lo hacemos en español y en árabe. Bueno, el museo recibe visitas anualmente, no solo de la provincia, como he dicho, viene gente de fuera. El que viene a veranear también termina visitando el museo, es así, ¿verdad? Claro, de hecho, mira, te decía que las cifras no engañan, los números no engañan. Yo cuando entré, en 2016, las cifras del museo estaban en 32.000 visitantes anuales, que es una cifra bastante importante. Y el último año normal, que fue 2019,
acabamos con 62.000 visitantes, es decir, el doble prácticamente, ¿no? Y efectivamente, de hecho, el mayor volumen de visitantes lo tenemos en verano. ¿Y por qué? Porque hay muchos turistas y los turistas tienen mucho tiempo para, no siempre para ir a la playa, ¿no? Unas playas magníficas que tiene Nerja, sino que hay mucho tiempo libre y siempre visitan el museo. Además, a eso se le añade que podéis comprar o pueden comprar la entrada conjunta con la cueva. Entonces hay un pack completo que es cueva, tren y museo, y la verdad es que está teniendo mucho éxito y las críticas en Google, en TripAdvisor y eso, pues son muy buenas. Son muy buenas. ¿Cuál es el perfil de este visitante? El visitante, por lo general, en verano sobre todo, es español, andaluz, en torno a 40 y tantos años, 40 y tantos, 60 años, con estudios universitarios, y mujer. Y mujer. Y mujer. Ese es el perfil medio, ¿no? Después, a partir ya de otoño, el porcentaje se iguala un poco con los extranjeros, ¿no? El extranjero mayoritariamente es anglosajón, británico, y también mucho sueco, mucho nórdico. Y alemanes también, me consta, alemanes, ¿no? Pero también. Poco, ¿no? Alemanes, bueno, sí. De hecho, las descargas de la audioguía, el segundo idioma extranjero es el alemán. Así que sí, hay mucho alemán, sobre todo en Torrox, ¿no? Costa, que está justo al lado. Hay mucho turista alemán y mucho residente alemán. De verdad, Torrox a 10 minutos. Sí, es el siguiente municipio hacia el oeste. ¿Y cuáles son las estrategias que estáis desarrollando para tener otro tipo de visitante? Bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo es que la marca Fundación Cueva de Nerja, que es una marca muy potente, pues tire de la marca, submarca dentro del gran... Se van unidas, ¿no? Efectivamente, que vaya unido y que sobre todo vean que la cueva, el Museo de Nerja es un complemento perfecto para la visita de la cueva. Es decir, que si tú ves la cueva y antes has visitado el museo, la vas a entender, la vas a comprender mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú visitas la cueva no te explican una serie de cosas que sí explicamos en el museo, y sobre todo que va a haber una serie de artefactos arqueológicos que aparecieron en las excavaciones de la cueva de Nerja y que las puedes ver allí in situ, sobre todo la famosísima Pepita, ¿no? Pero vamos renovando también los contenidos permanentes. De hecho, estamos ahora en un proceso de un trabajo de investigación espectacular sobre la reconstrucción facial de Pepita, que en este otoño, si Dios quiere, lo presentaremos. Es decir, sabemos cómo es Pepita en carne y hueso. Y también estamos metiendo otros contenidos con piezas que nos están donando relacionadas con la historia contemporánea de Nerja, que son piezas excepcionales. Y bueno, y eso hace que también la gente quiera volver al museo. Y sobre todo los contenidos de las exposiciones temporales, ¿no? Es decir, las exposiciones temporales, que son gratuitas, es la excusa perfecta para cada 2 meses volver al Museo de Nerja para ver la nueva exposición temporal. Y todas las semanas mínimos tenemos un acto cultural. Por tanto, intentamos que no solo vengan turistas, que sino la gente que vive alrededor en la provincia tenga una excusa perfecta para venir al museo. Y diversa para ver. Juanjo, como te gusta que te llaman los amigos, ¿no? Si te pidiera escoger algún sitio, alguna pieza del museo, ¿cuál sería? Bueno, la pieza... Porque ya es tu segunda casa casi. Sí, bueno, la verdad es que vivo casi allí. Le he dicho al jefe que me haga un apartamento allí en el ático. Eso, ya sabe tu hermano lo que tiene que hacer. No va a caer, bueno, mi hermano no entra ahí. Tu hermano no pinta, ¿no? Oye, qué mala, no. La pieza fundamental del Museo de Nerja, indudablemente, es Pepita. Pepita, que es un esqueleto con 10.000 años de antigüedad y es muy famosa porque se conserva intacta. Y es muy, muy, muy raro que un esqueleto con 10.000 años se conserve completo. Es que además tiene una dentadura espectacular, ¿no? Entonces es la pieza emblemática. De hecho, mucha gente conoce al Museo de Nerja, aunque no lo ha visitado, por Pepita. Y ya no es solo famosa entre la comunidad científica, que lo es, y mucho. ¿Por qué? Porque gracias a su excepcional estado de conservación conocemos muchísimas facetas de la gente que vivía hace 10.000 años en la cueva de Nerja, en los alrededores, sino que también la gente que es aficionada a la historia y que es aficionada a los museos conocen el Museo de Nerja gracias a Pepita. Entonces queremos darle ya ese último empujoncito con lo que te comentaba antes, con la reconstrucción facial. Así que esa es la pieza excepcional, ¿no?
Pero después tenemos otras piezas que le tenemos mucho cariño, ¿no? Que, por ejemplo, y hacemos un salto temporal muy grande, tenemos dos piezas únicas relacionadas, asociadas a Verano Azul, a la gran serie Uf, de la televisión gran serie. española que hizo súper famosa Anerja. Anerja, aún más, ya era famosa, pero aún más la hizo famosa. Y es gracias a Miguel Joven, a que Le mandamos un encarnó besito a a Miguel. un besazo a Un Miguel, besazo a un Miguel. personaje importantísimo El actualmente en Nerja, embajador, el embajador en Nerja, de Nerja, por pues favor. tuvo la gentileza de donarnos o cedernos durante mucho tiempo dos piezas únicas que ni tan siquiera Televisión Española tiene, que Es es cierto. la claqueta de madera Sí, que sí. utilizaron en el rodaje de los 19 capítulos de Verano Azul y el guión desconocido, Que ese guión no apareció al no final en la apareció televisión. de un capítulo que no se pudo rodar. Entonces él tenía todavía ese guión guardado con su nombre, Tito, y los tenemos expuestos, por tanto estamos muy O contentos. sea que hay mucho que ver en eso. Efectivamente. Pasamos ahora a la faceta de, porque si no, no nos va a dar tiempo a hablar de Juan Además, yo me Bo, de enrollo mucho, ¿eh? Son muchas facetas, también la de George Clooney, ¿no? Ay, Bueno. la dejo de George Clooney. Bueno, la faceta de arqueólogo. Ahora sí. ¿Cuándo y cuándo lo tenías tú claro que vas a ser o quieres ser arqueólogo? Yo con 12 años ya quería ser arqueólogo, lo tenía clarísimo. Es decir, y por culpa o gracias a una película, ¿no? Del año 81 La que se llama película que te marcó Excalibur, mucho, ¿no? ¿no? Entonces esa película, cuando yo vi el final de esa película, que lanzaban la espada, ¿no? Excalibur, a la Dama del Lago, y yo decía, Dios mío, y el Percival vuelve otra vez a hablar con Arturo y dice, hombre, ¿cómo voy a tirar yo la espada, ¿no? De Excalibur, ¿no? La espada del dragón. Dice, no te preocupes que cuando venga el auténtico rey, emergerá la espada, claro. Yo me quedé un poco pillado y dije, esa espada la tengo que descubrir yo, con 12 años. Entonces, soy arqueólogo por eso y medievalista también, por eso, ¿no? Y bueno, lo tenía muy claro, tuve ahí algunas dudas prácticas, pero al final la llamada fue poderosa. Fue más fuerte. Y estudié arqueología y la verdad es que no me arrepiento nada porque he trabajado durante toda mi vida de esto, ¿no? Así Compartiendo lo que es actualmente director del museo con tu faceta de arqueólogo, ¿no? Claro, al final el museo también tiene una faceta arqueológica muy importante. De Tiene hecho, relación. claro, porque tenemos una colección arqueológica muy interesante y ahora, afortunadamente, también hemos firmado un convenio con el Ayuntamiento de Nerja y nos hemos constituido en la Oficina Técnica Municipal de Arqueología de Patrimonio Histórico. Entonces, toda la labor que se vaya a realizar en el futuro, tanto patrimonial como arqueológica en el municipio, lo vamos nosotros a supervisar y de hecho, bueno, entonces ya nos hemos metido todavía más en profundidad en la actividad arqueológica. De hecho, ahora tenemos varios proyectos que, si Dios quiere, saldrán pronto. Saldrán pronto, pero yo quiero que me cuentas cuántas excavaciones y, no sé, y yacimientos has participado. Me imagino que son muchísimos, son desde los 12 años, desde que viste esta película que te marcó y desde que tomaste la carrera. Claro, ha sido muchísimos años. De hecho, yo ya en segundo de carrera empecé... Son más de 28 años. Claro, ¿no? yo empecé a trabajar, a hacer prácticas en los veranos, pico y pala, porque yo siempre he dicho que para ser general primero hay que ser soldado. Entonces yo empecé haciendo prácticas precisamente con la empresa de Santa María y con su socio, después con Taller de Investigación Arqueológica empecé a trabajar ya laboralmente una vez que me licencié y he participado en muchísimas y he trabajado en muchos sitios, en el campo de Gibraltar, en Ceuta, en Andalucía, en prácticamente en todos sitios, fuera de Andalucía. Y bueno, incluso en Marruecos, también en Tánger. De verdad, he estado en Tánger. En Tánger estuve con Abdelatif, que es un arqueólogo municipal de allí de Tánger, un hombre maravilloso, para ver unas murallas precisamente califales de Córdoba, ¿no? Que salieron allí y fuimos a supervisarlas. Es decir, que muy bien, en Melilla también he estado, en muchos sitios. Y después le hemos metido mano a todo, es decir, aunque mi especialidad es al-Ándalus, pero teníamos que comer y teníamos que excavar todo. Y de hecho uno de los yacimientos que más satisfacción me ha dado fue la Villa Romana. Eso iba a preguntarte, el más importante para ti, ¿no? El más sí, porque tiene mucho contenido sentimental.
en el sentido que es una villa que se iba a destruir, porque no se conocía muy bien que estaba allí, entonces la salvé de la destrucción, la excavé, la investigué, y ahora la estamos musealizando, es decir, hemos completado después de 19 años todo el proceso. Llevas 19 años con ella, ¿no? La villa romana se excavó en 2003, se tapó en 2007 y hasta ahora, que se ha descubierto Son en 8 años. muchos años. Y también estoy participando en la musealización a través de un convenio que hemos firmado con el Ayuntamiento de Rincón de la Historia, el Museo de Nerja con el Ayuntamiento de Nerja, de Rincón. Y en septiembre, a finales de septiembre, posiblemente se inaugure, ¿no? Así que es muy bonito porque hemos recuperado un tesoro para el municipio de Rincón de la Historia que va a ser un referente a nivel internacional, ¿eh? Porque la villa es espectacular y la museografía va a quedar increíble. Para el campo turístico también, cultura Claro, y turismo. cultural, de investigación, porque pretendemos que no se quede ahí. Es decir, que el yacimiento, que es un yacimiento muy grande, pues una vez que ya se inaugure el centro de interpretación, que le hemos llamado no centro de interpretación, sino, ahora sí lo diré, un museo, ¿no? De sitio, y queremos que se desarrolle también una investigación en torno al yacimiento, pues rescavando los baños que se excavaron en el año 88, ampliar el ámbito que abarca los baños, porque sabemos que son mucho más grandes, y realizar una serie de trabajos arqueológicos en torno a la villa. Esta villa seguramente has encontrado muchísimas cosas, muchísimas piezas. ¿Cuál es la pieza la que más te ha sorprendido? Que más, ¿Dentro de la villa? Que la encuentras todavía, porque es verdad, son muchos años, pero algunas veces, lo sé por José Antonio, que una vez me enseñó una pieza, me lo mandó por... Dice, Somaya, mira, está intacta, parece que la han polido en este momento. Pues en fíjate, tu caso, ¿cuál es? Es ¿Cuál curioso, es la pieza? pero la villa es muy pobre en contenidos muebles. Es decir, aparecieron muy pocas piezas. Entre otras cosas porque cuando se abandona, se expolia. Y la verdad es que se llevan prácticamente todo. Por tanto, arquitectónicamente es una villa muy importante, muy interesante, pero por el contenido material es muy pobre. De hecho, nos estamos viendo y deseando de seleccionar una serie de materiales para que en el museo pues, se puedan ver. Pero sí hay una pieza que es excepcional, que es un herma, es decir, una cabeza de mármol que representa al dios Baco, que apareció, es la única escultura que apareció, y que actualmente se puede ver en la exposición permanente del Museo Arqueológico de Málaga. Por desgracia, no nos la vamos a poder llevar al museo de sitio, pero sí vamos a hacer una réplica y la podrá ver al menos la réplica del dios Baco, ¿no? Sí. Pero es una pieza excepcional y que es la pieza más importante que apareció en las excavaciones. Estás trabajando ello para sacarlo adelante, este proyecto, con muchísima ilusión, ¿no? Sí, bueno. Para septiembre hemos dicho, ¿no? Para septiembre, de hecho, ya noviembre. estamos terminando las obras de musealización, ya han empezado. ¿Quién vivía ahí, como dice? Bueno, hay una persona con muchísimo dinero, que vivía de los salazones del pescado y de la elaboración del garum, de la famosa salsa realizada con pescado, que circulaba por todo el imperio, y ganaban tanto dinero que se podían hacer esas casas tan enormes, una mansión, con esos mosaicos espectaculares. De hecho, eran artesanos que venían mayormente, principalmente del norte de África, de Túnez. Eso iba a preguntarte, tendrán seguramente este origen andalusí y árabe, ¿no? No, porque ¿No? ahí hay una ruptura muy grande, ¿no? Es decir, estamos hablando de una villa del siglo III, IV después de Cristo, los árabes llegan ya a principios del VIII, y de hecho, cuando llegan los árabes no ven la villa, está enterrada ya, porque en el siglo VI se entierra por completo. Pero sí hay una vinculación, casualmente, porque el Rincón de la Historia es un pueblo que se crea en el siglo XIX. Pero anteriormente sí había una alquería, la fuente, Al-Idrisi dice que es una alquería como ciudad, Qaria Ka Madina. Es decir, un pueblo tan grande como una ciudad que se llama Bezmiliana. Una aldea. Y Bezmiliana resulta que en el siglo X vienen los príncipes de Nakur. Nakur es una ciudad cerca de Melilla y son aliados de Al-Jeqen II. Y vienen aquí al Andalus porque son aliados
y lo recibe nada más y nada menos el futuro Almanzor, que todavía no es Almanzor, es un alto cargo de la corte del jeque, y lo reciben dicen, en el embarcadero que está al este de Esmiliana. Y el embarcadero es el embarcadero de la villa romana, que todavía está visible, y la utilizan. Muy interesante estas investigaciones, esta villa, que habrá que ir a verla, ¿no? Hombre, por Dios, está invitados todo el mundo. Bueno, yo esperaré tu invitación especial. Sí. Juanjo, hemos llegado al final de este programa, nos ha hecho muy cortito. Bueno, cuando queráis volvemos otra vez y contamos lo que Sabes queráis. que siempre vas a tener aquí tu lugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer compartir esta información y estos adelantos de estos proyectos tuyos. Gracias, Juanjo. A vosotros. Nos vamos, señores. El verano de este magazine ha terminado. Nos volvemos en septiembre. Esperamos con novedades hasta entonces. Gracias por seguirnos. Sed felices.